¿Sí? ¿Está? ¿Ok? Entonces les voy a pedir, si ya tienen sus teléfonos apagados, que abran sus Biblias en un libro muy interesante, que es el libro que tiene por título Jueces, el libro de los jueces. Vamos a irnos hasta el capítulo 6, Jueces, capítulo 6, y a medida que lo encuentres, te vas poniendo en pie. Y así yo ya sé cuando lo tienes, si por algún cosas de la vida no has traído la Biblia a la iglesia, creo, no sé si hay posibilidad de ponerlo en las pantallas. Si no, bueno, yo lo voy a leer. Arrímate al que tienes al lado si tiene Biblia y compartimos la Biblia. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos muy interesantes de un personaje que yo creo que todos, en menor o en mayor manera, conocemos. Jueces, capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, Señor. Sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, que haya sanidad en medio de tu pueblo, que haya libertad, porque tú dices que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Ya me puede ponerse cómodo si quiere. Si tienes la versión Reina Valera, allí te vas a dar cuenta que tiene un título encima del versículo 1 que pone llamamiento de Gedeón, ¿verdad? Llamamiento de Gedeón. Y la historia de este hombre es apasionante. No sé si la has leído, si la conoces, si conoces la historia, los detalles. Si no lo haces, te invito a que esta noche puedas leerte Jueces capítulo 6, capítulo 7 y todo lo que te dé tiempo en este día, pero al menos capítulo 6 y capítulo 7, hazme el favor y léelo esta noche porque es muy interesante. Y quizá con lo que vas a escuchar en los próximos minutos vas a poder entender mucho mejor lo que en esos 2 capítulos pasa. La historia de Gedeón, vuelvo y repito, es apasionante, es fascinante porque nos enseña, entre otras muchas cosas, que Dios no necesita mucho para darnos la victoria. Dios no necesita mucha cantidad, muchos recursos, mucha riqueza para darnos algo bueno en nuestra vida. El ser humano suele pensar que para vencer o que para triunfar en cualquier área de la vida, yo siempre como pastor hablo en el área espiritual, en el área de la congregación, pero esto llévatelo a cualquier área de tu vida. Como seres humanos solemos pensar que para vencer o para triunfar o tener éxito en cualquier área, lo que hace falta son buenos recursos, ¿verdad? Pensamos que cuanto más tenemos, más lejos vamos a llegar. Hay personas que piensan que lo que necesitamos en esta vida son buenos contactos, buenas compañías, que te juntes con la persona indicada, que tengas suerte en juntarte con fulano, con mengano, con ciclano, para que él te pueda catapultar hacia el éxito o hacia la bendición. Pensamos quizá que por tener mucha fuerza, muchos bienes materiales, así el camino es más fácil para tener éxito en esta vida. Pensamos que cuanto más grande sea el ejército, más asegurada está la victoria, ¿verdad? Pero esta historia nos recuerda que lo único que necesitamos como seres humanos que somos es tener a Dios en nuestra vida. No necesitamos otra cosa. Yo sé que aún nosotros como creyentes siempre vamos detrás de otras cosas, buscando y anhelando otras cosas,
hasta que al final siempre llegamos a la misma conclusión de que teniéndolo a Dios lo tenemos todo. Y lo podría decir al revés, que podemos llegar a tenerlo todo, pero sin tener a Dios nos damos cuenta que no tenemos nada. Y así es el ser humano, ¿verdad? Vamos detrás de cosas pasajeras, vamos detrás de cosas terrenales. Hacemos lo contrario de lo que nos dice Dios a través de la pluma de Pablo cuando dice que pongamos los ojos en lo eterno, en lo celestial y no en lo terrenal. Pero ¿cuántos desgraciadamente tenemos los ojos muchas veces en lo terrenal? ¿Cuántas veces se nos van los ojos aquí en lo terrenal? Ya sea lo material y otras muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que ustedes no, pero yo que soy de carne y hueso, desgraciadamente muchas veces. Y a veces te dejas llevar por ese tipo de cosas. Pero qué bueno saber que tenemos entre nosotros la palabra de Dios que nos recuerda que todo eso va a pasar, que todas estas cosas pasarán, pero que la palabra de Dios nunca pasará. Y que lo que nosotros necesitamos es la bendición de Dios. Hace tiempo predicaba en España un mensaje que el resumen o el título era algo así como: algún día nos daremos cuenta que la mayor bendición que podemos tener es Dios mismo. A veces pensamos que aquella bendición es lo que necesito. Si yo obtuviera aquello, me iría mejor la vida. Si yo pudiera obtener lo otro, me iría mejor. Y algún día nos daremos cuenta que lo mejor que nos puede dar Dios es a Él mismo, es su presencia. La historia de Gedeón nos recuerda que lo único que necesitamos es a Dios. Tú no necesitas otra cosa. Yo sé que este es un país que, te lo voy a decir como me lo dijeron a mí, en un tema jocoso, no es un tema de burla ni nada, pero para que lo entienda, me dijeron: ¿te vas a ir para Estados Unidos? Sí, no, realmente te vas a ir para Esclavos Unidos, me dijo. Así me dijeron. Es un país que te ofrece mucho, pero te va a demandar el doble. Y aquí estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Intentando, pues sobrevivir en un país como Estados Unidos. Y por lo poco que he podido hablar con algunos de ustedes, me doy cuenta que este país no es fácil. No es fácil. Y para colmo de males, incluso en algunos momentos te hacen sentir como un delincuente. Porque no tienes un documento que te dice o que te cataloga como residente americano. Y tú que has venido con tu bien, con tu esfuerzo, con toda tu ilusión, te tienes que esconder cada vez que quizás ves un coche de la policía. O te sube un nerviosismo cuando ahora viniendo para acá, yo no sé qué pasaba, creo que está el presidente por aquí, cerquita, porque si no vimos 10 coches de policía en diferentes tramos, y te estoy hablando que nos estamos quedando a 10 minutos de este lugar, no vi ningún coche. Nos paramos aquí ahora a tomar un café en la cafetería de la esquina y había un coche del sheriff ahí parado. Y yo, no tengo problema, pero sé que quizás muchas personas se sienten como incómodos, ¿verdad? Y digo esto porque de las pocas personas que conozco aquí, vuelvo y repito, no he tenido oportunidad de conocer a muchos, me encantaría. Pero veo que muchos anhelan esa documentación, que no está mal, ni mucho menos. Que les llegue esa bendita llamada de por fin no vas a estar, esa famosa palabra, indocumentado, ilegal. Sino que ya te han llegado los papeles o te ha llegado la documentación. Y caemos en el error, incluso nosotros, de pensar que por tener ese papel nos va a ir mejor la vida. Yo no te digo que no luches por eso, lucha todo cuanto quieras. Todo cuanto puedas. Yo sé que emigrar no es fácil. Yo no puedo hablar desde primera persona, aunque sí, porque yo siendo de una isla llamada Tenerife tuve que irme a otra. Es ridículo hablar de esto delante de ustedes porque donde yo me fui, solamente con mi esposa, no teníamos a nuestra hija, está a 40 minutos de avión de mi casa, ¿verdad? Pero aún a 40 minutos, aún que yo mínimo una vez al mes o cada 2 meses suelo ir a Tenerife a ver a mis padres, a ver a mi hermana, a mis sobrinas, a ver a la gente, aún así a veces estoy en Fuerteventura diciendo, qué difícil, no, estoy solo. No tengo mi casa, no tengo a mis padres, no tengo a mi familia cerca. ¿Cuánto más muchos de ustedes que están a horas de sus países? Y que quizá aún teniendo los medios no pueden volver, no pueden regresar por lo menos de momento hasta que ese bendito papel, esa bendita documentación llegue. Pero quiero decirte que lo que necesitas es al Señor nada más. Sigue orando y seguimos creyendo y vamos a seguir orando para que te pueda llegar esa documentación, claro que sí. Pero tu paz no está ahí. Tu bendición no está ahí, créeme que no. Tu bendición está en estar bien delante de Dios. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz
dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a enseñar esta historia de Gedeón, que lo único que necesitamos no son grandes ejércitos, no son cosas materiales, no son bienes terrenales. Lo único que necesitamos es tener a Dios de nuestra parte. Para ponerte en contexto, estamos en la época, el libro de los jueces, estamos en la época que está en medio de cuando Josué muere. ¿Conocen un poquito la historia de Josué? Josué es el sucesor de Moisés. Moisés es el que libera al pueblo de la mano de los egipcios. Cuando estaba el pueblo de Dios llevaba unos 400 años esclavos allí en Egipto. Dios llama a un hombre llamado Moisés, que por cierto se había criado como príncipe de Egipto, se había criado a los pies de Faraón. Y Dios llama a Moisés para decirle, mira, ya llegó el momento, he escuchado el clamor, he visto la aflicción, he visto cómo mi pueblo está sufriendo, así que se acabó. Ha llegado el momento de traerles libertad. Y dice Moisés, así que bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Tú vas a ser el instrumento. Ahí Moisés dice, no, Señor, creo que te estás equivocando. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no te conozco. Encima soy tardo de habla. Algunos dicen que eso significa tartamudo, otros que era nervioso. Lo cierto es que no se sabe, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Nosotros no sabemos qué le pasaba a Moisés, pero sí se sentía descatalogado delante de Dios. Él pensaba que no era el instrumento. Al final podrías leer en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4, esa conversación que Dios tiene con Moisés, donde Moisés intenta convencer a Dios, imagínate tú, intenta convencer a Dios de que Dios te has equivocado, no soy el hombre. Al final, bueno, por una serie de cosas, Moisés accede, porque quien eche un pulso a Dios siempre va a perder, lo tienes claro, ¿verdad? Dios siempre gana. Y si Dios te está llamando tarde o temprano, vas a acabar respondiendo a ese llamado. Así que Moisés lo ha intentado una y otra vez, le ha puesto todos los argumentos delante de Dios, y Dios le dice, mira, decide ya. Bueno, voy a ir, le dice. Se mete y habla con Faraón, libera al pueblo de una manera milagrosa, no solamente los libera, sino que los saquea de todo el oro, porque Dios se anticipa a lo que va a pasar y sabía que necesitaban recursos porque van a estar 40 años vagando, caminando por el desierto como errantes, como peregrinos, ¿verdad? Moisés, bueno, pues tiene problemas de carácter y tiene algunos problemillas. Es entendible también porque el pueblo que le tocó pastorear era un pueblo, como Dios mismo lo denomina, duro de cerviz. Y eran rebeldes, contumaces, dice la Biblia. Dios los bendijo con toda bendición inmensa, les daba maná, les daba agua incluso de la roca. Se ponían como niños chicos y querían carne y Dios les manda codornices hasta que le salieron por las narices, dice la Biblia literalmente. Y es que en el desierto hace calor, pues yo te mando una nube por el día, no te preocupes. Es que en el desierto hace frío por la noche, yo te mando una columna de fuego, no te preocupes. Es que esto, es que aquello, y todo siempre Dios respondía. Pero claro, Moisés, que era de carne y hueso, se calentaba. Y llega un momento donde, después de ver tanta bendición, tantos milagros, que le dice Dios, que dice el pueblo, tenemos sed. Y ya Moisés cansado, pero vamos a ver, si cada vez que tienen sed, Dios hace de todo, Dios hace milagros. Y Dios le dice, Moisés, no te calientes, no te enfades, háblale a la roca nuevamente para que dé agua. Y Moisés, que yo me identifico un poco con él, no lo estoy criticando, yo soy mucho peor que Moisés, en un momento de enfado, en un momento de calentón, coge la vara y en vez de hablarle a la roca, ¿qué hace? Le golpea a la roca. Y Dios le llama aparte y dice, ven aquí un momentito. Esto te acaba de costar entrar en la tierra prometida. Ven un momentito conmigo, le llama a una cita, nuevamente a un monte alto, ya no para derramar esa presencia que estuvo en un momento dado hasta 40 días y 40 noches en la misma presencia de Dios, sino que le dice, ¿qué ves allí? Dice, ay, yo creo que esa es la tierra prometida. Bueno, ya, hasta aquí llegaste, le dice. A tu carácter lo ha echado todo a perder, hasta aquí llegaste. A partir de ahora se va a levantar otra persona. Y Moisés se queda sin entrar en la tierra prometida. La vio, pero no entró en la tierra prometida. Dios no lo pudo bendecir más. Y ahí entra en acción un siervo fiel de Moisés. Porque a Josué no se le conoce como el siervo del Señor. Se le conoce como el siervo de Moisés. Fiel a sus pies, obediente en todo. Y entonces dice la Biblia que Josué se pone en pie. Josué se pone en pie, toma el liderazgo. El pueblo solo le pone una condición. El pueblo le dice que era un pueblo de 3 millones de personas. De Egipto más o menos salieron unas 600,000 personas, pero 40 años después estamos hablando que eran 3 millones de personas. Y Josué toma el liderazgo
Y todo el pueblo le dice, vale Josué, te vamos a respetar, te vamos a honrar como el líder, pero solo te pedimos una cosa. De la misma manera que Moisés estuvo con Dios, queremos que tú estés con Dios. Queremos que tú de verdad estés sometido a Dios. Moisés dice, sí, tranquilo, yo voy a estar con Dios. Josué entra, logra introducir al pueblo en la tierra prometida. No solamente los introduce, sino que reparte la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, la tribu de allí, pues ustedes van a tomar esta tierra, ustedes esta, la reparte y empieza allí la bendición de Dios a correr por todas partes y empieza eso a florecer. Es una tierra, la tierra de Israel, que es un desierto, pero ustedes tienen que ver lo verde que eso está allí. ¿Por qué? Porque está la bendición de Dios. ¿Y cómo es posible que Israel esté tan verde y los países de alrededor sean desiertos? ¿Será que es especial? No, es lo mismo. Simplemente tienen la bendición de Dios. No tienen otra cosa. Israel no está así porque tenga uno de los ejércitos más grandes del mundo. Eso es lo que dicen los humanos. Pero Israel, que no es nada en comparación con lo que tiene alrededor, lo que sí tiene es la presencia de Dios. ¿Qué sucede con el ser humano? Que cuando recibimos la bendición de Dios, Matthew Henry, que es un pastor y maestro de hace algún siglo atrás, yo leo mucho sobre él, llama a lo que te voy a explicar el gran peligro de la bendición. ¿Sabes que hay un peligro en ser bendecidos, verdad? ¿Sabes cuál es ese peligro? En olvidarnos del Dios que nos bendijo. Dios nos bendice a tal grado que podemos olvidarnos de quién fue el que nos bendijo. Y desgraciadamente esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Parece que se les olvidó los 400 años de esclavitud. Parece que se les olvidó las 4 décadas en el desierto. Y ahora que están allí en Israel, ahora que están en Canaán, en una tierra donde ya fluye leche, donde hay miel, donde hay riquezas, donde son dueños de tierra. Hermano mío, hace 40 años eran esclavos y ahora son dueños de un país. Y en vez de postrarse diariamente para decir, Señor, es que esto es tuyo nada más. Tengo que reconocer que eres tú quien me has dado todo. Por más que lo intente, yo no podría enaltecerme, es que eres tú. No, pues sí, se enaltecieron y se olvidaban de Dios. ¿Y qué sucede cuando una persona le da la espalda a Dios? ¿Qué sucede cuando alguien decide darle la espalda, vivir ajeno a Dios? Bueno, enseguida vienen las consecuencias. Y eso es lo que sucedió. Venían las consecuencias y venía un enemigo, venía otro enemigo. Y sometía al pueblo de Israel tantas veces que han estado sometidos, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y cuando estaban ya en lo más profundo, el pueblo de Dios ya estaba totalmente en la más miseria. Se acordaban que tenían un Dios y allí clamaban. ¿Cuántos hemos clamado en los peores momentos de nuestra vida? Allí clamaban y ¿sabe lo bonito de todo? Que Dios escuchaba ese clamor. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Da igual en el estado que tú estés, clama a Dios y Él te responderá. Y Dios que es tan bonito, Dios que es tan hermoso, Dios que es tan misericordioso, no solamente escuchaba el clamor, no solamente respondía a ese clamor, sino que los volvía a bendecir. ¿Qué te parece? Volvía a eliminar todos esos enemigos, levantaba un juez, un líder político, un líder espiritual en medio del pueblo y los volvía a bendecir. ¿Y qué sucede? Que en pocos años volvían a lo mismo. Volvían a tener, por así decirlo, por traer esta historia a lo más actual, volvían a tener el bolsillo lleno y se volvían a olvidar de Dios. Y así estuvieron, desde que Josué muere hasta que viene el primer rey, que es el rey Saúl. Estamos hablando que son unos 350 años. Y Dios estaba levantando juez tras juez. Te acabo de resumir un poco el Antiguo Testamento. Juez tras juez. Dios los bendecía, ellos se olvidaban de Dios. Entraban en penuria, clamaban a Dios, Dios los volvía a levantar, se olvidaban de Dios. Era un ciclo repetitivo. Decenas de veces ocurría lo mismo. Y en este caso que hemos leído, dice el capítulo 6, versículo 1 de Jueces, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo malo? Porque dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor envió entonces, en este caso, un enemigo, a los madianitas. Pero ¿y qué es lo malo? Bueno, lo malo es la desobediencia, que Dios había determinado cómo vivir, que Dios había dicho, este es el camino a tomar, pero ellos decían que no. Que no, que es por aquí. Y Dios le dice, no, mi niño, es por aquí. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Y Dios nos ha dicho por aquí, claramente, mira, es por aquí. Es que yo sé más, yo sé que por aquí. Ah, bueno, pues tú sigue ahí, allí hay madianitas, aquí no hay madianitas. Y ellos se metieron por ahí.
Hicieron lo malo, desobedecieron, se pusieron a adorar a otros dioses, a un Baal. Tanto es así que después Dios le tiene que decir a Gedeón, mira, destruye el altar, hombre. Destruye ese altar de una vez por todas que has levantado contra él. Y así están una y otra vez, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Creo que el mejor versículo que podría resumir la etapa de los jueces es el último versículo de este libro, el libro de los jueces. Si puedes venir conmigo hasta el capítulo 21, gracias. Versículo 25, Jueces 21, versículo 25, que dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra versión dice, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y a priori eso es atractivo. A mí no me manda nadie. A mí me dijo uno una vez en Fuerteventura, a mí no me manda ni Dios. Así me dijo. Ah, bueno, está bien. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, porque quiero. Ah, bueno, está bien. Eso puede ser atractivo, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Biblia, pero su final es un final de muerte. Creo que lo más sabio que podemos hacer todos los que estamos aquí es rendirnos delante de Dios y reconocer que mejores son sus caminos que los nuestros. Reconocer que siempre todo lo que Dios quiere para nosotros es mejor de lo que aún pensamos nosotros que es para nuestro bien. Y entonces, bueno, pues durante 7 años fueron asediados, en este caso, por los madianitas, que los madianitas eran, ¿saben quiénes son los madianitas? ¿Conocen un poco de Madián? ¿Quién era Madián? Hijo de un tal Abraham. ¿Te suena este personaje, Abraham? Espero que sí. Abraham se casó con una mujer llamada Setura, ¿verdad? Y tuvo un hijo llamado Madián. Y por un tiempo los madianitas no fueron enemigos de los israelitas, de los hebreos, no fueron enemigos. Bueno, tanto es así que Moisés se casó ¿con quién? Con una madianita, ¿verdad? Con Séfora, ¿verdad? Se llamaba así. El suegro de Moisés, un madianita llamado Jetro, fue uno de los pilares en el ministerio de Moisés, que le ayudó muchísimo con sus consejos. Mira, Moisés, creo que aquí te estás equivocando, puedes hacer esto y aquello. Y era madianita. Lo que te quiero hacer ver es que los madianitas durante un tiempo no fueron enemigos. Pero debido a la desobediencia de los hebreos, Dios permitió que los madianitas oprimieran a Israel como disciplina por su pecado. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:6 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano mío, como Dios nos ama y mucho, a veces nos tiene que corregir, que disciplinar, y en el peor de los casos, según tu ¿cómo se dice? Testarudez, te tiene incluso hasta que azotar. Y tiene que enviar a algún madianita para que te azote. Pero Dios no es así, Dios no quiere eso. Dios quiere siempre bendecirte por el camino del bien. Pero si tú eres igual de cabezón que lo soy yo, muchas veces somos tosudos, duros de cerviz, y pensamos que esto es lo correcto. Y como Dios nos ama, nos tiene que corregir. Sabes que en la Biblia Jesús mismo se presenta no como un pastor, como el buen pastor. Y en Ezequiel se nos presenta que los pastores, por amor a esa oveja rebelde, a esa oveja que no hay quien la meta en camino, ¿saben lo que hacía el pastor? De esto habla mucho el pastor Osman, cuenta mucho esta ilustración. ¿Saben lo que tiene que hacer el pastor con esa oveja? Por amor, se acerca a ella y le rompe la pierna. Bueno, la pata, piernas tenemos nosotros, le rompe la pata. Y uno dice, ¡ay, qué malo es el pastor! No, es que si no le hago esto, esta oveja se pierde y aquí el lobo se la va a comer. La única manera que tengo de que esté a mis pies es hacerle que no pueda ni caminar. ¿Y cuántas veces nos ha tenido que romper Dios las patas? Perdón por la expresión. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que quebrar algo en nuestra vida? Porque nos lo ha intentado por las buenas. Porque tenemos que reconocer que siempre que hemos sufrido alguna disciplina por parte de Dios, lo que pasa es que después en público nos excusamos, pero si somos honestos, tenemos que reconocer que siempre Dios trató con nosotros en privado. Antes de que Dios tomara esa decisión, ya nos advirtió. No conozco a una sola persona que no se le haya descubierto su pecado, que antes de ser descubierto, Dios no tratara en privado con él. Y le dijera, apártate de eso. Deja de hacer eso. Pero la tosudez, no por aquí, yo voy a seguir. Al final Dios no le ha quedado otra que sacar lo oculto a la luz, como dice la Biblia. Pero Dios siempre ha intentado trabajar con nosotros en amor, con lazos de amor, atraernos hacia Él. Que Madián
conquistar a Israel, más que conquistar, dominar a Israel. Esto era humillante porque los madianitas era un pueblo que no presentaban ningún peligro de verdad. Es más, ya Israel los había vencido en la antigüedad. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 31, versículo 7, y pelearon contra Madián como el Señor lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Pero qué curioso, ahora que le habían dado la espalda a Dios, no pudieron vencerles. ¿Te das cuenta? Lo que un día era fácil con Dios, ahora se resulta que es imposible sin Dios. Y esto es un reflejo de nuestra vida. Con Dios el camino está hecho. Con Dios la victoria está asegurada. Somos más que victoriosos, más que vencedores en el nombre de Jesús. Sin Dios, hasta el más mínimo contratiempo, piedra en el camino o enemigo nos va a vencer. Con Dios todo es fácil. Si quieres estar en el equipo ganador, tienes que juntarte al equipo del Señor. Pero algunos que somos cabezones pensamos que no, que es por aquí. Bueno, está bien. Y lo que con Dios un día se hace todo fácil, sin Dios se hace cuesta arriba, se hace imposible. Lo que un día fue una batalla asegurada, de repente esa batalla es tan difícil que los israelitas no solamente no los pueden vencer, sino que tienen que huir. En Jueces capítulo 6, versículo 2, hemos leído en esta tarde que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Por favor, visualiza esto. Imagínate al pueblo de Dios, un pueblo que estaba llamado a vencer, un pueblo que se le había confiado un país entero. Ahora están escondidos en cuevas. Ahora están, como dice ahí, en cavernas. Un pueblo llamado a la conquista, a la victoria, ahora está en cavernas, en lugares fortificados, escondidos. Los madianitas se crecieron, se aprovecharon de ellos y fueron muy crueles con los hebreos porque arrasaban con todas sus cosechas. De tal manera que Israel empieza a empobrecer, ya no tenía ni para comer. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículo 6, de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Te das cuenta cómo es la vida con Dios y cómo es la vida sin Dios? Con Dios lo tenían absolutamente todo. Los hebreos eran invencibles, eran poderosos. Con Dios delante ellos abrían mares, despojaban imperios como el imperio egipcio. Con Dios delante hacían brotar agua de la roca, descendía alimento del cielo, que nosotros hemos normalizado eso, pero hermano, el pan venía del cielo. Querían carne y Dios les daba las codornices. Y con Dios delante lo tenían todo, pero ahora sin Dios. Ahora le habían dado la espalda a Dios. Y un simple y sencillo pueblo como Madián les hizo empobrecer. Y así estuvieron durante 7 años, subyugados por los madianitas. Ellos sembraban, ellos trabajaban la tierra, pero a la hora de recoger el fruto llegaban los madianitas y devoraban todo el fruto. Trabajaban y trabajaban y trabajaban, pero a la hora de cobrar el salario venía un madianita. Hay muchos madianitas por ahí que se quedan con el salario de uno, ¿verdad? Oye, pero si yo he trabajado y hago horas, pero yo no sé dónde está ese madianita que me está devorando el sueldo, ¿verdad? Me está devorando el tiempo. Ellos trabajaban en el campo, criaban animales, pero cuando se les venían ganas, los madianitas venían y se llevaban todo el ganado, dice la Biblia. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Israel a los 7 años de esta situación? Dice la Biblia que clamaron a Dios. En Jueces capítulo 6, versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Qué cosa? No, se repite el mismo patrón de siempre. La gente solo clama cuando se encuentra en problemas. Es la historia de la Biblia. El hombre acordándose a Dios cuando está en problemas. ¿Recuerda a Jonás? ¿Sabes esa historia de Jonás, verdad? Un hombre al que Dios le llama, un hombre al que Dios bendice, un hombre al que Dios le da un propósito, un destino. ¿Y qué dice Jonás? Conmigo no cuentes. Y Dios lo envía para Nínive y él dice, no, me voy para otro sitio. Por cierto, Tarsis, que era España. Y pagando su pasaje se sube en un barco y dice, no, yo me voy. Señor, conmigo no cuentes. Y ahí el Señor dice en la Biblia que tenía preparado un gran pez. ¿Era una ballena? No, la Biblia no lo dice, era un gran pez. Y vino una tormenta y allí todos entienden, todos los marineros entienden que eso no es normal lo que está pasando. No es tiempo de tormentas. Es más, aunque fuera tiempo de tormentas, esta tormenta no es normal. Así que ellos dicen, no, esto es espiritual. Y se dan cuenta que por ahí hay como una especie de polizón que es Jonás y le dice, oye, ¿qué pasa contigo?
Y Jonás dice, no, soy yo el culpable. Ah, tú eres el culpable. Al agua y lo tiran. Y allí lo toma un pez. Un pez que se lo lleva a lo profundo del mar. Imagínate a Jonás agonizando, porque nosotros idealizamos esa historia y se la explicamos a los niños con dibujitos, que todo es muy simpático. Pero imagínate a Jonás en el vientre de un pez, con esos jugos gástricos ahí a punto de morir. Dice la Biblia que ahí se acuerda del Señor. Léete Jonás capítulo 2. Y ahí le promete al Señor lo que tú más de una vez le has prometido. Si me sacas de esta, Señor, te adoraré todos los días en tu templo, le dijo Jonás. Señor, si tú me sacas de esta situación, si tú sacas a mi hijo o me sacas a mí de este hospital, si tú haces esto o haces lo otro, yo te prometo. ¿Y no era más fácil orar antes de esa situación? ¿Y no era más fácil orar cuando Dios te llamó que orar en el vientre de un pez? ¿Y no era mejor orar cuando tu matrimonio estaba bien y no solo clamar cuando ya no hay por dónde cogerlo? ¿Y no era mejor orar y dar gracias a Dios cuando la nevera estaba llena a tener que clamar a Dios porque no hay pan para llevarse a la boca? ¿Y no es mejor ahora que el que más o el que menos tiene algo de salud que esperar a vernos en la cama de un hospital para levantar un clamor? ¿No es mejor orar ahora? Acordarnos de Dios ahora. Qué bueno es que el joven se acuerde de Dios en los días de su juventud, dice la Biblia. Qué bueno que en tus días vigorosos, en tus días buenos, te acuerdes del Señor. Los propios ninivitas, ¿cuándo clamaron a Dios? Cuando supieron que Dios los iba a destruir. Ahí dice la Biblia que pusieron a todo el pueblo a ayunar. Hasta los animales pusieron a ayunar. ¿Sabías eso? Así dice la Biblia. Encontramos a David que no oró cuando estaba en una azotea mirando lo que no tenía que ver. Pero sí oró cuando fue descubierto su pecado, cuando su hijo muere. Ahí sí se pone a orar. Encontramos al hijo pródigo que no se acuerda del padre mientras tiene los bolsillos llenos, mientras todo está bien, mientras tiene el entorno completo, pero se acuerda del padre cuando está en una granja de cerdos comiendo algarrobas. Tenemos al peor rey de Israel. ¿Conoces su nombre? ¿Cuál es el peor rey de Israel con diferencia? El rey Acab, Saúl. Saúl era un bendito al lado de Acab. Un bendito al lado de Acab. Un sinvergüenza. Léete esa historia para que tú veas cómo era Acab. Él no se acuerda de Dios en toda su vida. Fue un rebelde, se casó con la peor mujer de la Biblia. Así dice la Biblia. Pero en los últimos días de vida, cuando ya estaba a punto de partir y sabía que toda su vida había sido un desastre, ahí dice la Biblia que clama a Dios. Ese es el peor rey de Israel, pero ¿sabes otro rey de Judá que se llamó Manasés? Dice la Biblia que no se acordó de Dios en ningún momento. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 12, dice de Manasés: mas luego que fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios. Bueno, y así podría seguir poniéndote ejemplos todos los que quiera. Cuando va bien, nadie se acuerda de Dios. Cuando nos va mal, nos arrodillamos y empezamos a clamar, a gemir. Y no es mejor llevar una vida en orden delante de Dios y no tener que esperar a estas calamidades. El pueblo de Dios tardó 7 años, dice la Biblia, 7 años en clamar a Dios. Y yo te pregunto, ¿cuánto vas a tardar tú? Estudiando la historia de Jesús en la cruz me llama la atención de que los romanos estuvieron a su lado todo el rato y vieron cosas que se salían del control. Para un romano era totalmente cotidiano crucificar a alguien. Crucificaban a decenas de personas al día. Un propio centurión podría crucificar miles de personas en toda su vida. Pero todos sabían que con Jesús estaban pasando cosas extrañas, cosas raras, cosas diferentes. El propio Pilato no sabía cómo actuar. Y puso el veredicto en manos del pueblo judío, ni siquiera de Roma. Escojan ustedes a quién crucificamos, dijo Pilato. Se dan cuenta de cómo ese hombre está clamando en la cruz, están sucediendo cosas tremendas. Y dice la Biblia que cuando Jesús muere, que hay un gran terremoto, que el sol se oscurece, ahí hay uno que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora vienes a clamar. Ahora que murió vienes a clamar. Oye, ¿no era más fácil clamar desde hace tiempo atrás? ¿No era mejor clamar cuando todo estaba bien, cuando Cristo estaba bien? Pero ¿sabe lo mejor de todo? Lo mejor de toda esta historia es que no tenemos un Dios rencoroso. Yo, gracias a Dios, no soy Dios. Porque si tú vienes y clamas a mí después de 7 años, yo te lo dije. Yo sí te lo digo, te lo dije.
Ay, Señor, no te lo dije. Ahora te aguantas al madianita. Te lo dije. Pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y el pueblo se humilló delante de Dios. El pueblo se postró delante de Dios. Y con una sola oración Dios los bendijo. Con una sola oración, estás a una sola oración de que Dios pueda bendecirte. Y Dios respondió al clamor de sus hijos y llamó a un hombre, a Gedeón, para arreglar esta situación. ¿Y sabes por qué Dios escogió a Gedeón? Yo no sé si tú te has leído la historia. Gedeón no es ningún superhéroe. Yo espero que cuando leas la historia te vas a dar cuenta que Gedeón no destaca en sí por nada grandioso. No era un superhéroe, no era ninguna persona que destacara. Gedeón era un hombre sencillo, un hombre humilde, que pertenecía a la familia más pobre de la tribu de Manasés. Él mismo se consideraba la persona más pequeña de toda su familia. Pero Dios lo escogió por dos motivos a Gedeón. Dice Jueces capítulo 6, versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era una persona esforzada. Gedeón era una persona que a pesar de las complicaciones de la vida, era una persona trabajadora. De hecho, cuando Dios le llama, ¿dónde está Gedeón? Dice la Biblia que estaba trillando trigo. Porque quiero decirte que Dios no cuenta con gandules, con perezosos, con gente que no hace nada. Dios no cuenta con esa gente que no está dispuesta a servirle, que no está dispuesto a hacer absolutamente nada para Dios. De hecho, la Biblia dice, a través de Pablo en la segunda carta que escribe a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. Y uno dice, bueno, ¿y qué es andar desordenadamente? No trabajando en nada, dice Pablo. Y continúa el versículo, porque nos quedamos ahí siempre, pero continúa diciendo, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, chismoseando. Aquellos que no hacen nada, ¿qué es lo único que hacen? Chismosear. Hermano mío, hay que estar activo dentro del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿qué haces tú para Dios? ¿Qué estamos haciendo? Porque no servir a Dios, no trabajar en nada, es andar desordenadamente. Bueno, también Gedeón no se halla válido para este puesto y ahí trata de negociar con Dios. Después de varias señales, Gedeón dice, venga, vámonos para adelante. Tú me has llamado, voy a combatir contra los madianitas, dame un ejército, espero que me des un ejército grande. Y lo que logra reunir son 32.000 hombres. Conoce la historia, ¿verdad? 32.000 hombres. Gedeón, en vez de alegrarse, se lleva las manos a la cabeza diciendo, madre mía, con esto es imposible, no se puede hacer nada. Los madianitas son miles, cientos de miles. La Biblia no da un dato específico, pero dice que la multitud era como langostas. Los camellos, solo los camellos, eran más grandes, más numerosos que la arena del mar, dice la Biblia. Era un ejército inmenso y Gedeón se va a presentar con 32.000 hombres. Y entonces lo primero que le dice Dios a Gedeón es, eso es mucho. Eso es mucho pueblo. Dice Jueces capítulo 7, versículo 2, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Así que Dios comienza una selección para formar a un ejército, un grupo de guerreros, preparados, seleccionados por Dios mismo para vencer al enemigo. ¿Y sabes cómo fue esa selección de Dios? ¿Cómo hace Dios para seleccionar a los mejores? Lo primero que hace es sacar a los miedosos. Escuchen esto. En el capítulo 7, verso 1 de Jueces, dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, quédate con ese nombre, Arot o Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte. Saltamos al versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Dios le dice a Gedeón, toma esos 32.000 y llévalos a Arot, a un lugar donde vas a estar muy cerca de los madianitas. Es más, los madianitas van a estar ahí al norte. Llévalos para allá. Arot significa terror, temor, literalmente significa eso. Llévalos allí. Y cuando estén cerca del enemigo, cuando ellos puedan escuchar ya los jinetes de los madianitas, puedan escuchar el clamor de los madianitas, cuando puedan oler a los madianitas, ahí susúrrales al oído. ¿Quién tiene temor? ¿Quién se quiere quedar?
Y Gedeón hace eso y dice que 22,000 se fueron. Se quedaron 10,000 nada más. El 68% eran cobardes. Eran valientes de lejos, pero cuando veían al enemigo cerca, huyeron despavoridos. Porque qué fácil es presumir de valentía cuando el enemigo está lejos, ¿verdad? Qué fácil es dar consejos cuando tú no estás atravesando ese problema, ¿verdad? Qué fácil es presumir de algo cuando no te involucra a ti. ¿Cuántas veces cuando estás atravesando por un problema, por una circunstancia, vienen los típicos 2, 3, 4, 5 personas? No, tú lo que tienes que hacer es... No, yo lo que hubiera hecho en tu lugar... Ah, bueno. ¿Nunca les han dicho eso? Está bien, no, tú lo que tienes que hacer es esto y aquello. Ah, bueno, está bien. Habría que verles a ellos en esa situación, ¿verdad? Hace unos 15 o 20 años atrás, mi esposa y yo empezamos solos en hacer una... Bueno, donde vivíamos en Tenerife había como un albergue, y un día Dios puso en nuestro corazón, bajar. Sabemos que no podemos alimentar a todos, eran cientos. Y no teníamos recursos, estábamos recién casados, no teníamos dinero, pero queríamos hacer algo por el necesitado. Así que mi esposa y yo, y con un muy buen amigo mío llamado Karel, cubano, ahora vive aquí, por cierto, en los Estados Unidos, dijimos, mira, yo tengo este dinero, tú tienes ese, lo juntamos, compramos un poco de leche, un poco de caldo y un poco de pasta y bajamos como bien podamos, ¿no? Y preparamos entre 5 o 6 platos de comida y bajamos al albergue. Conseguimos entrar y no es fácil porque la gente necesitada cuando vive en clanes son muy herméticos, aunque parezca que no es fácil llegar a ellos. Llegamos, Dios nos dio una gracia especial y le dimos de comer y le dijimos, mira, ustedes van a estar aquí la próxima semana, el viernes, sí. No, yo voy a estar aquí. No, todo el mundo me dice eso, me dijeron. Y nunca vienen. No, yo te estoy dando mi palabra. Yo el viernes a las 8 de la noche voy a estar aquí, te voy a traer comida. Ay, puedes traer más porque aquí somos fulano, mengano, así, yo voy a traer más. Yo me había gastado todo el dinero que tenía en ese día, ¿no? Pero dije, ya Dios proveerá. Pero yo vengo, yo doy mi palabra. Y el viernes siguiente, Dios proveyó. Y bajamos, y ya no bajamos con 5 o 6 platos, ya pudimos bajar 20 o 25. Dios proveyó y tuvimos ya unos termos grandes donde metimos un caldo, una sopita caliente. Y Dios proveyó y pudimos comprar unos tuppers para llevar macarrones. No podíamos meterle chorizo ni nada de eso porque muchos de ellos eran musulmanes y no comen cerdo. Y encima te dicen que no. Digo, bueno, pues está bien. Les caímos en gracia, me dejaron entrar en la chabola del que manda. No sé si Damani lo puede recordar eso. Tuve el privilegio de entrar ahí y me sentó con él a hablar. ¿Y tú por qué haces esto? Me dice. Yo no sé, soy cristiano y me gusta ayudar a la gente. Dice, ¿sabes que esto es peligroso? Es que traes aquí a tu mujer. No, pero mi mujer tiene un guardaespaldas bueno y no soy yo. Eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Dios empieza a proveer. Nos conecta con una persona que tenía lo suyo. Y ella me dice, mira Alberto, no me digas por qué, quiero financiar absolutamente todo. Y ella nos pagaba todo. Y un día me dice, ¿puedo bajar contigo? Y yo, baja. Y me aparece con un coche. Y digo, mira hermana, así tú no puedes venir a dar de comer a los necesitados. Tú no puedes venir con un BMW descapotable, a ver si me entiendes, con un bolso que vale 3.000 euros a darle de comer a los necesitados. No se puede hacer eso. Cuando eso empieza a crecer, yo no soy una organización, yo no sé controlar eso. Pero todo el mundo me decía lo que tenía que hacer. Alberto, tú lo que tienes que hacer, te estás equivocando en eso, me decían. No, porque tú no puedes hacer eso y tú tienes que... Y llegó un momento que a todo el listillo que venía a decirme lo que tenía que hacer, le decía, ¿y por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no te subes en mi furgoneta y te vienes conmigo y te metes ahí con nosotros en las casetas? ¿Por qué no vienes conmigo? Ah, no, es que no puedo. Ah, no puedes, pero decirme lo que tengo que hacer, sí, ¿verdad? Qué fácil es ser valiente de lejos. Pero ven conmigo, Arot. Ven conmigo. Vamos a servir juntos al Señor. Vamos a meternos en la boca del lobo. Y vamos, trae a tu mujer también y vamos a meternos ahí. Qué fácil es ser valiente, ¿verdad? Cuando el enemigo está lejos. Qué fácil es dar consejos, ¿verdad? Jueces capítulo 7, versículo 3, en la nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya para su casa. Así dijo Dios. Porque en el reino de Dios no basta con estar, aquí hay que arriesgar. Aquí hay que tomar la cruz cada día. Yo no sé si todos los que estamos aquí han entendido el Evangelio, pero el Evangelio, créeme que no significa venir el domingo que puedas al culto. El Evangelio significa negarte a ti mismo, cargar una cruz cada día y entonces, y solo entonces, podrás seguir a Jesús.
El 68% de los que estaban entre la multitud no estuvieron dispuestos a arriesgar nada por el Señor. Formaban parte de la multitud, pero a la hora de la verdad huían. Recuerdo hace unos meses atrás que un pastor me preguntó la típica pregunta que nos suelen hacer. Bueno, ¿y cuánta gente tiene tu iglesia? ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Y yo siempre respondía rápido. Bueno, en una de ellas tanto, en otra tanto. Pero un día digo, no voy a responder más. ¿Cuánta gente tiene tu iglesia? No, es que no lo sé, le digo. Oh, pero tú sabrás. No, no lo sé. Ahora, que vengan, sí, yo te puedo decir, vienen 120, 150, pero que estén con Cristo de verdad, no te sabría decir. Y si a mí me preguntase, bueno, ¿y cuánta gente hay en Miami? Yo mañana le tengo que pasar un reporte a mi pastor, a José Manuel Sierra. Yo todos los lunes, él ni los escucha seguramente, pero yo quiero informarle de todo. Y a lo mejor me pregunta, bueno, ¿y cuánta gente está en la iglesia? Bueno, pero yo le voy a preguntar, bueno, ¿te refieres a cuántos vienen o cuántos están con el Señor? Pues si me pregunta cuántos vienen, no sé, ¿cuántos somos aquí? ¿Cuántas sillas hay? ¿100, 120? No lo sé. Ahora, si me preguntan cuántos están con el Señor, ¿y qué tengo que responder yo? Don Félix está aquí. Gloria a Dios que hay un Gedeón aquí. ¿Qué respuesta le tengo que dar yo al pastor? Si me pregunta, ¿y cuántos de los que están en Miami están con el Señor? ¿Y cuántos si los llevas al campo de batalla van a permanecer? Yo le diría, no, el 100% seguro. Don Félix y alguno más. Hermano mío, ¿sabes a quién le falta valentía? Deja que responda Pablo y no yo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A quien le falta cobardía es aquel creyente que no se llena diariamente del Espíritu Santo. Quien tiene esa cobardía, quien siempre está con miedo, quien no está dispuesto a arriesgar nada ni nadie por el Señor. Y Dios no puede levantar un ejército con gente que no esté llena del Espíritu Santo. Aquí las ganas no son suficientes. Es que yo tengo ganas, eso no es suficiente. Quizá tengas buenas cualidades, quizá eres fuerte ante los ojos de la gente, quizá tengas buenos talentos, buenos dones, quizá eres de influencia para muchos, pero para llevar a cabo la obra de Dios no sirve para nada, sino solamente ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, esto no es con ejército, esto no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Bueno, ¿y qué sucedió con esos 10,000? 22,000 se fueron, ¿y con 10,000 qué sucedió? Yo me imagino a Gedeón ya en una depresión profunda diciendo, no, si 32,000 ya era imposible vencer, Dios me lo reduce, somos 10,000, yo abandono, ¿no? Y Dios le dice en el versículo 4 de Jueces 7, Gedeón, aún es mucho pueblo. Dios dijo, sí, son 10,000, son espirituales, son valientes, están dispuestos a pelear, incluso a arriesgar por el Señor, pero quiero más, dice el Señor. Y entonces Dios pide algo muy extraño, y es lo único que puedo decir, extraño. Porque les dice, llévales a beber agua. Déjame leértelo en Jueces capítulo 7, versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, escuchen esto porque es impactante lo que pide Dios. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel lo vas a poner aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el pueblo de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno para su lugar. Dios le dice a Gedeón, lleva estos 10,000 al agua. Y fíjate cómo beben. Aquellos sedientos que vayan y se arrodillen y se postren en el agua y beban, deséchalos. Solo quédate con aquellos que lamen el agua como los perros. ¿Has visto a un perro beber agua? Yo tengo perro, yo sé cómo beben. Y uno dice, no, esto desecha a los que son como perros. No, a eso quédalos, a esos déjalos, perdón. 300 nada más. Oye, ¿y por qué Dios mandó esta extraña prueba? Yo solo encuentro 3 respuestas posibles a esto. Lo primero, porque beber agua es algo cotidiano. Y para formar un ejército, Dios quería observar la cotidianidad. Quería observar cómo es el día a día de la gente.
Quería ver cómo eran de día. Porque Dios no puede contar con alguien que en público se comporta de una manera, pero que en lo privado de santo no tiene nada. El salmista dijo en el capítulo 101, verso 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y yo no sé aquí, pero en España te digo que muchos saben comportarse bien en público, saben tener una buena fachada en público. En la iglesia hablan como creyentes, delante de otros parecen espirituales. Cuando todos miran, actúan correctamente. Incluso tenemos gente tan preparada para esto que nosotros en nuestra iglesia tenemos gente de audiovisuales sacando fotos o grabando, que cuando ven que el de la cámara les va a enfocar, hacen así. Están el culto entero mirando, hablando con el otro, mirando el móvil, pero cuando la cámara les graba... Aquí no, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios no está buscando hombres que sepan aparentar. Dios está buscando gente íntegra. Dios está buscando gente correcta, incluso en lo cotidiano. ¿Y por qué Dios mandó esta extraña prueba? Te voy a dar otro motivo. El primero es porque hay que ver lo natural, el día a día. Lo segundo, recuerda que este pueblo hasta este momento estaba subyugado. Y también lo habían estado en el pasado bajo los egipcios. Bueno, en definitiva, era un pueblo que estaba acostumbrado a doblar rápido sus rodillas. Frente a cualquier enemigo, venía un enemigo, se subyugaban fácilmente. Y Dios lo que quería era ver quién no iba a ceder ante el mínimo problema. ¿Con quién se puede contar de verdad? Con aquellos que no desertan al mínimo problema. Que tienen un problema y se postran delante de ese problema. Y endiosan a ese problema. En Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y no podemos estar todo el rato mirando atrás y qué pasa y qué no pasa y a la mínima abandono y a la mínima me voy. Dios no puede contar con esas personas. Aquí hay que ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida, dice la Biblia. Necesitamos ser fieles todos los días de nuestra vida. La Biblia dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. No el que empieza bien la carrera, no el que se congrega algún domingo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tercero y último, Dios quería saber quién era consciente del peligro. ¿Quién era consciente de que había un enemigo cerca, que los madianitas estaban cerca? Sin embargo, 9.700 de esos 10.000 fueron corriendo y a beber agua, y agacharon sus cabezas. Y Pablo dice, no ignores las maquinaciones de Satanás. No ignores que hay un enemigo de tu alma. No puedes ignorar que tienes un enemigo en esta vida, que la Biblia lo denomina el enemigo de nuestras almas. No puedes vivir tu vida ajeno a que hay un enemigo, que lo que quiere es robar, matar y destruir, dice la Biblia. Y hay personas que viven ajenas a esto, indiferentes, creen en Dios, pero piensan que no hay un enemigo, un madianita, un diablo, un Satanás, que quiere robar, matar y destruir tu relación con Dios. Así que de repente Gedeón pasó de 32.000 a 10.000 y de 10.000 a 300. ¿Por qué Dios hizo esa reducción? El versículo 2 de Jueces 7 dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios redujo el pueblo, porque querían hacerle saber que Dios es el que trae la victoria, no los recursos. Hermano mío, quien te va a dar la victoria es Dios, no esos papeles, no esos recursos. Y a veces Dios nos priva, nos quita, nos reduce, porque Él quiere llevarse la gloria. No necesitamos tanto ejército, necesitamos serle fiel a Dios. Solamente necesitamos a Dios en nuestra vida y Él nos va a dar la victoria. Es Él quien nos va a entregar la victoria. A veces Dios nos da una victoria y reconocemos que sí, ha sido Dios y le damos gloria a Dios, pero dentro de nuestro corazón decimos, sí, pero también esto es gracias a mi esfuerzo.
Se logró esto y gloria a Dios, pero también es a mi conocimiento. Gracias a mis recursos logré aquello. Isaías 42:8 dice: yo el Señor, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Y tantas cosas que el Señor ha permitido en nuestra vida para que Él sea glorificado. Para que no nos quede otra que decir: es que si esto no es de Dios, ya me contarás tú. Si no ha sido Dios quien ha obrado aquí, dime tú cómo se mantiene una congregación aquí sin pastor. Si no es Dios quien está pastoreando este lugar, dime tú cómo conseguimos esto. ¿Piensas que todavía es la mano de un hombre? ¿Piensas que todavía esto se trata del carisma de una persona? Dime tú, si esto no es Dios quien está aquí, ¿cómo se puede mantener todo esto? Si no es Dios quien te ha traído hasta aquí, dime tú cómo lo has hecho. Si no es Dios quien te ha mantenido, quien te ha dado siempre el sustento y el abrigo, aún cuando no tenías absolutamente nada, dime quién. Y todo eso lo ha permitido Dios, ¿para qué? Para darle la gloria a Él, para decirle: Señor, definitivamente eres tú. Eres tú, Señor. Los demás pueden decir que ha sido gracias a mí, gracias a esto, gracias a mi esfuerzo, pero yo que me conozco, Señor, eres tú. Te puedo ver, te puedo sentir, Señor, eres tú quien me has traído hasta aquí. Eres tú quien has bendecido mi casa, mi hogar. Eres tú quien nos has traído a este sitio. Eres tú quien estás cuidando de este rebaño, de esta congregación. Y creo que Dios quiere levantar un verdadero ejército en este tiempo. Pero quiere un ejército en condiciones. Quiere una iglesia en condiciones, sin mancha y sin arruga, dice Él. Gente valiente, gente esforzada, gente íntegra, gente que no abandona ante el primer problema, gente que sabe que esto es una batalla. La buena batalla de la fe, dice Pablo. Al final Dios derrotó a los madianitas, te hago ya la historia y nos vamos a casa. Dios derrotó a los madianitas. En toda la Biblia no los vas a encontrar nuevamente oponiéndose al pueblo de Israel, porque cuando clamamos a Dios, Él nos va a dar la victoria. Siempre esto es así, esto es un principio. Cuando clamas a Él, te va a dar la victoria. Y Gedeón pudo comprobar que Dios es nuestro mayor recurso. Hermano mío, no se trata de gente. Esto no se trata de cosas materiales. Esto se trata de que Dios esté en medio de nosotros. Cierra tus ojos un momento y ponte en pie. Cierra tus ojos en esta tarde y ponte en pie delante del Señor. Y yo te pregunto, ¿está Dios contigo? Hermano mío, ¿está Dios contigo? ¿Y tú estás con Dios? Porque puedes tener recursos, puedes tener mucho conocimiento, mucha gente a tu alrededor, pero tarde o temprano, si Dios no está contigo, acabarás como los hebreos, escondido en cavernas, en cuevas. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce al Señor en tu vida. Cree en Él. Cree que Dios lo levantó de entre los muertos y serás salvo, dice la palabra de Dios. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas rendirte a Jesús con todo tu corazón. Necesitas rendir tu libre albedrío a su santa y perfecta voluntad. Y en esta tarde te he contado una de tantas historias que la Biblia muestra de cómo Él es el que nos da la victoria. De cómo con Él nuestro futuro está asegurado. Nuestra bendición está protegida. Tu familia, tu hogar está protegido, está custodiado si Dios es el centro de tu vida. En vano estás trabajando si Dios no está contigo, dice la Biblia. En vano estás edificando si Dios no es el constructor. Necesitas rendirte por completo en este día al Señor. Necesitas reconocer que con Él lo tienes todo y sin Él estamos perdidos. Esto no se trata de cambiar de religión, de pasar de un cura a un pastor, de ahora de creer en esto o en aquello. Esto se trata de que puedas rendirte por completo al Señor Jesucristo. Que reconozcas que Él es el único camino. No hay otro camino que nos lleve a la eternidad, no hay otro camino que nos lleve al Padre. Solamente Él es suficiente. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos, dice la Biblia. No hay otro nombre dado a los hombres
aquí en la tierra que podamos ser salvos. Esto no se trata de ti, de lo que tú puedas hacer, esto se trata de Él, de que te rindas por completo a Él, de que le seas fiel en todos los días de tu vida, de que no desertes cuando vengan los problemas, de que seas consciente que hay un enemigo que quiere arrebatar tu alma y que por eso necesitas someterte a tu buen Dios, a tu Creador, aquel que con sus manos, dice el salmista, entretejió tu cuerpo en el vientre materno. Ríndete por completo al Señor en este día. Ríndete por completo al Señor. Me gustaría que cerraras tus ojos y si hay alguna persona en esta ocasión que quiere recibir a Jesús en su vida, en su corazón, que quiere creer en Él, te invito a que puedas levantar tu mano. Si hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón, levanta tu mano. Si te quieres reconciliar con Él, Dios te bendiga. Si quieres reconciliarte con Jesús, quizás en el pasado caminaste con Él, pero por circunstancias de la vida que no vienen al caso te apartaste de los caminos, pero hoy has vuelto a sentir su voz, has vuelto a sentir su presencia y quieres retomar la buena batalla de la fe. Te quieres reconciliar con el Señor. Levanta tu mano, solo quiero verlo. Si tú te quieres reconciliar con el Señor. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.